Habíamos adelantado algo de sangre, ¿no? No, Nada. que el revestimiento de endotelio, nada más. Qué tenebroso. Tenemos hasta las 9. No, yo gasto la 9:30, sin descanso. Va a ser sin descanso entonces. Ok. ¿Ya? Porque si no, no vamos a alcanzar. Vamos a ver entonces sangre. Escucha, ¿cómo hago yo? Que el periodo fetal comienza la producción, tienen que estar muy atentos, porque aquí va todo integrado. Entonces, si se pierde la primera parte, la segunda y la tercera murieron. ¿Ya? Así que tienen que ir muy atentos. Fíjense acá, este es el saco vitelino, que es la yema, ¿cierto?, de un huevo. En los mamíferos igual está presente el saco vitelino. Pero aquí es solamente el único espacio, el único lugar donde se va a generar sangre con glóbulos rojos que tienen núcleo. ¿Ya? Glóbulos rojos lineales. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense que rápidamente, a partir del primer mes de vida intrauterina, por ejemplo en el humano, se está generando sangre a nivel hepático, pero también al tercer mes se produce sangre en el vaso. Estamos hablando de vida intrauterina. ¿Ya? Después, el vaso, el aporte que hace con sangre, en general en todos los mamíferos, es un periodo muy corto del tiempo intrauterino. Pero fíjense el hígado, produce mucha sangre, incluso después del nacimiento sigue produciendo, hasta la segunda, tercera semana del nacimiento, pero este es el órgano, el tejido que nos interesa, la médula ósea. La médula ósea se produce mucha sangre. Ahí tenemos médula ósea amarilla, que es grasa, y médula ósea roja, que es hematopoyética. Si es hematopoyética, eso quiere decir que es productora de sangre. ¿Ya? ¿Qué es la sangre entonces? Un fluido que está constituido por varias partes. Una de ellas es el plasma, que todo lo que estamos viendo aquí arriba, esto, el plasma, y el resto es elemento figurado. ¿Ya? Todo esto es el plasma, todo esto amarillito que vemos acá. ¿Cuál es la diferencia con el suero? El suero más factores de la coagulación es igual a plasma, nada más. Entonces ya no son, se dan cuenta que no es lo mismo, no son sinónimos. Si dejamos una muestra de sangre en un tubo y lo dejamos esta muestra de sangre sin anticoagulante, se activan estos factores de la coagulación y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un sobrenadante que va a corresponder precisamente al suero. ¿Por qué? Porque los factores de la coagulación se ocuparon. ¿Ya? Si nosotros utilizamos, por ejemplo, o tomamos una muestra de sangre de un animal y le agregamos un anticoagulante, estos factores van a estar solubles, no van a precipitar. La sangre no se va a coagular porque agregamos un anticoagulante como la heparina. Por lo tanto, este líquido que va a quedar arriba se llamará plasma. ¿Capta la diferencia entonces? No es sinónimo suero y plasma, dependiendo si nosotros vamos a hacer una determinación de glucosa o de alguna proteína. En el laboratorio nos van a decir qué es lo que necesitan, si necesitan suero o si necesitan plasma. ¿Ya? El resto son elementos figurados. Profe, no Tienen una entendí. estructura. Si se pone un anticoagulante, ¿hablo solamente de suero? Si coloca anticoagulante tiene plasma. ¿Ok? Elementos figurados. Elementos figurados. Tenemos figuras, estructuras. Glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas. O sea, elementos, estructuras, figuras. Las plaquetas varían entre 200.000 a 400.000 por microlitro, pero la fisiología es bastante generosa. Un sujeto, por ejemplo, podría tener 50.000 plaquetas y no tener ningún problema. Pero si tiene menos de 30.000 plaquetas, va a tener hemorragia espontánea, va a andar sangrando de nariz, de ojo incluso, ¿ya? Y se muere con menos de 30.000 plaquetas. Leucocitos de 6.000 a 10.000 por microlitro de sangre, hematíes 4 a 6 millones. Pero esto va a variar, ¿ya? De una especie a otra. Por lo tanto, es casi innecesario saberse los rangos, porque si vemos perros, vemos gatos, vemos humanos, vemos una tortuga, ¿ya? Todo eso, esos números varían, así que no se lo aprendan de memoria, por lo menos para este ramo, ¿ya? Pero es importante. ¿También varía por las edades? Varía por la edad, pero no tanto. No tanto. Y varía también por el sexo. Por ejemplo, la mujer tiene mucho, una menor cantidad de glóbulos rojos, por lo tanto es más propensa a la anemia que el varón. ¿Ya? El hematocrito, ¿qué es el hematocrito? También es importante esto que ustedes lo vayan manejando por los cursos que vienen de fisiología. El hematocrito corresponde al porcentaje de glóbulos rojos, pero exclusivamente de glóbulos rojos, nada más, porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre. Nada más.
porcentaje de glóbulos rojos, corresponde al hematocrito. Si el hematocrito es menor a lo que indica acá ese valor de referencia para el humano, pero esto va a variar, ya saben, de especie a especie, si es menor del 42% para el humano, el sujeto tiene una patología. ¿Cómo se llama esa patología? Anemia. Anemia, porque el hematocrito va... ¿Qué está mostrando en el fondo? Los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos tienen hemoglobina. ¿Y para qué sirve la hemoglobina? Para el transporte de oxígeno. Entonces un sujeto que tiene poca hemoglobina en su sangre, ¿cierto?, circulando, va a sentirse más agotado, más cansado, porque transporta menos oxígeno. ¿Captan? Antes se tomaban 10 ml de sangre para hacer un hematocrito. Actualmente, nosotros en un paciente podemos tomar un par de gotas, pinchamos con una lanceta, un dedo, o en un recién nacido, una oreja, el talón, ¿ya? Y sacamos 2 o 3 gotitas de sangre y llenamos estos capilares, un capilar. Lo colocamos en una centrífuga, ¿ya? Como lo que vamos a sacar es variable, pueden ser 2 gotas o 3 gotas. Este tubo, ¿ya?, este capilar, se va a llenar más o menos, ¿cierto? Porque es al ojo. Pero dependiendo de lo que se llene, nosotros nos llevamos una reglilla como esta, ¿ya se fijan? Entonces, donde calce el punto más bajo con el punto más alto, ahí nos quedamos. Entonces, este sujeto, que le pinchamos un dedo, le sacamos 2 gotas de sangre, lo centrifugamos, vamos a observar que hasta dónde llega la cantidad de glóbulos rojos. Y en este caso llega al 45%. Por lo tanto, decimos que este sujeto tiene un hematocrito normal. ¿Ah? Entonces, ¿qué es el hematocrito? El porcentaje de glóbulos rojos en sangre. ¿Por qué es importante eso? Para la fisiología del transporte de oxígeno. Si no, el sujeto tiene una anemia. ¿Dónde se producen los elementos sanguíneos? En la médula ósea. ¿Ya? En la médula ósea. Ahí se producen los elementos sanguíneos. Esto es hueso trabecular, ¿ya? Una trabécula de hueso esponjoso. Pero todo esto constituye las células madres, ¿ya?, que producen sangre y que van a estar en esta médula ósea. Ahí se produce. Están los glóbulos rojos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Todos esos elementos sanguíneos que tienen distintas funciones y distintas características los vamos a encontrar exclusivamente en la médula ósea, y de ahí, cuando maduran, pasan a la sangre. Cuando ya tienen función, ya una función propia, pasan a la sangre. Si pasan a la sangre antes de tiempo, cosa difícil que ocurra, pero podría pasar, a esa condición y va a ocurrir cuando un sujeto tiene, por ejemplo, una leucemia. Van a pasar elementos inmaduros. Estos elementos que están en la médula ósea tienen que quedarse en la médula ósea. Son células madre. No tienen una función específica. Por ejemplo, el glóbulo rojo inmaduro no es capaz de transportar oxígeno. ¿Ya? El glóbulo rojo inmaduro en la especie humana tiene núcleo, ¿ya?, cuando es inmaduro. Y tiene que permanecer en la médula ósea porque no ejerce función sanguínea, no sirve para nada en la sangre. Pero si el sujeto tiene una leucemia, ¿cierto?, ese glóbulo rojo pasa a la sangre y van a estar circulando muchas células por la sangre, pero sin ejercer función. Por lo tanto, una persona con leucemia también podría tener anemia, porque va a tener deficiencia en el transporte de oxígeno, porque no tiene glóbulos rojos maduros. ¿Ya? Vamos a hacer una clasificación de estos elementos. Por ejemplo, si yo estoy en mi laboratorio, le tomo una muestra de sangre a cualquier animal, coloco una gotita en un portaobjeto, una gotita de sangre, y la extiendo con otro portaobjeto, voy a tener lo que se llama un frotis. ¿Ya? Esta técnica es lo más simple que hay. Se coloca un portaobjeto, una gotita, y con otro portaobjeto se extiende, y luego lo tiño, hago una tinción. ¿Cuánto gasté en esa tinción? 50 pesos. ¿Ya? Porque los colorantes valen, qué sé yo, 10.000 pesos, pero me rinde hasta que yo me muera de viejo. ¿Ya? Rinde mucho. Por lo tanto, ustedes podrían hacer esto. Se compran un microscopio en el Persa, 300 lucas, y esto lo tienen listo. Y ustedes mismos hacen su diagnóstico y reciben todas las placas de los compañeros de los amigos de la UDLA que se hicieron hace 10 años atrás. ¿Qué pasa con las tinciones? Los colorantes, hay muchas empresas que venden colorantes. Eso es fácil. Merck, por ejemplo, Sudela, un montón. Eso no es ninguna complicación. ¿Ya? Y una técnica extremadamente sencilla de hacer. ¿Ya? Si alguna vez, cuando se titulen en 7 años más, ¿se acuerdan de mí? Yo se lo enseño. Ad honorem, no les cobro. Ya, le cobramos la palabra. No les cobro nada. Se lo grabo, Es que es tan fácil de hacer, tan fácil de montar la técnica.
Porque ustedes compran 1 litro de colorante, pero eso lo diluyen en agua estilada, entonces de 1 litro sacan después un tanque de colorante. No hay problema con eso. Fíjense, tenemos los leucocitos. Leuco en griego significa blanco, por lo tanto son las células blancas. ¿Ah? Y de estas células blancas, los leucocitos tienen una función inmunológica. Son parte del sistema inmune, son parte esencial del sistema inmunológico. Pero fíjense lo siguiente, los leucocitos tienen 2 familias, los granulares y los agranulares. Si tienen la letra A, significa No sin tiene gránulos. Lo que tienen que tener presente es que todos estos leucocitos tienen lisosomas, todas las células tienen lisosomas, y los lisosomas son granulaciones que nosotros llamamos primarias. ¿Ya? Pero estos que son granulares, además de tener gránulos primarios, tienen gránulos secundarios, y eso hace la diferencia. ¿Captaron? Estos tienen, además de todo, tienen granulación primaria, pero solamente estos tienen granulación secundaria. ¿Y cuáles son estos? Estos 3: el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. ¿Estamos? Eso es muy bueno, que ustedes graben las clases y después las puedan revisar nuevamente y aclaren algunos conceptos. Es buenísimo eso. Porque, por ejemplo, acá, el neutrófilo, el citoplasma se tiñe de manera neutra, débil. El eosinófilo se teñirá con ¿qué colorante? Eosina, por lo tanto, más rosadito, igual que el glóbulo rojo. ¿Se fijan? El basófilo se tiñe con colorantes básicos. Y la mayoría de los colorantes básicos son del tono azul, violeta, son oscuros. Por lo tanto, basófilo. ¿Ya? Entonces tenemos la población de granulares, neutrófilo, función neutra, eosinófilo, con eosina, ¿ya? Basófilo, violeta, o azul furioso, violeta más que nada. Pero fíjense, otra característica. Todos los granulares tienen un núcleo que es lobulado. Vean acá, un núcleo. Siempre, todas estas células tienen un solo núcleo. Pregunta de prueba, un solo núcleo. Siempre un solo núcleo. Eso es característico, no se confundan con eso. Pero ese núcleo, que es único, porque está unido con puente de cromatina, en este caso el lobulado. ¿Cuántos lóbulos tiene un núcleo? 3, en el caso de los neutrófilos. Pero a medida que envejece el neutrófilo, podemos encontrar 4 lóbulos, 5 lóbulos, 6 lóbulos, 7 lóbulos. A medida que envejece. ¿Cuál es la función principal del neutrófilo? Combatir bacterias. La función principal. Si a mí me da una infección bacteriana, una neumonía bacteriana, ¿ya? O un resfriado bacteriano, entonces, ¿qué voy a tener en aumento? Los neutrófilos. ¿Ya? El eosinófilo, una característica fundamental, particular, es que tiene 2 lóbulos. Eso vaya memorizando para la prueba práctica, ¿ya? 2 lóbulos. Siempre es un solo núcleo, pero bilobulado. ¿Ya? Y el basófilo, fíjense que el núcleo también es lobulado. ¿Ya? El núcleo también es lobulado, pero el núcleo también se tiñe con un colorante basófilo, como los gránulos. Por lo tanto, fíjense lo difícil que es ver el núcleo en comparación a los gránulos. Indistinguible. Por lo tanto, basófilo. ¿Nota la diferencia? Núcleos y la visibilidad del que no se ve. Ni se ve. Claro. El núcleo, porque los gránulos están igual con la misma tensión que el núcleo, entonces se confunde, una masa. Acá en cambio, fíjense ahí, este es el núcleo y el resto es citoplasma. Acá, esto es el núcleo y el resto es citoplasma. Terminamos con los granulares. Miren acá los agranulares, que no tienen granulación secundaria, no tienen granulación específica. Tenemos el linfocito, y el linfocito, la principal función es combatir infecciones de la naturaleza más bien viral. Aumenta mucho cuando hay virus. ¿Ya? Los linfocitos participan en la inmunidad, pero el linfocito, fíjense, es una célula muy pequeña. Mide 7 micras, algunos miden hasta 12, no más que miden 12 micrómetros. ¿Ya? Son muy pequeñas esta célula. Si la comparamos siempre con un glóbulo rojo. Miren, este es un glóbulo rojo, también llamado eritrocito, hematide, lo mismo, pero hay poca diferencia. ¿Ya? En cambio, con las otras células, fíjense la diferencia que hay. Más porque grande. son mucho más grandes. Este es el linfocito, la célula más pequeña, 30% de los leucocitos corresponden a los linfocitos. Aquí está el porcentaje relativo.
El más abundante es el neutrófilo, 60%, y el más escaso, basófilo. Pero fíjense acá esta célula gigante. ¿Cómo sé que es gigante? Porque la estoy comparando con un glóbulo rojo que mide 7 a 8 micrómetros de diámetro. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, este glóbulo rojo cae 1, 2, casi 3 veces en el diámetro de esta célula. La célula más grande que circula en sangre se llama monocito. Y ese monocito, cuando pasa al tejido, cambia de nombre. Lo llamamos macrófago, porque macro significa gigante. ¿Ya? Una célula gigante, el macrófago. ¿Y algunos de los otros cambia de nombre? Cuando pasa el neutrófilo, cuando pasa al tejido, a combatir bacterias, ya nos cortamos y entraron unas cuantas bacterias, y por esa herida, este neutrófilo se llama micrófago, porque es más chico. Más chico que el monocito. Entonces el neutrófilo cuando pasa al tejido se llama micrófago, y el monocito cuando pasa a los tejidos se llama macrófago. ¿Ya? Vamos a revisar cada una de estas células. Miren, ¿qué leucocito creen ustedes que es ese? Piensen. El que tiene 3. ¿El granulocito? Neutrófilo. Ah, ya está muy bien. Neutrófilo. ¿Por qué neutrófilo? Porque fíjense el citoplasma, más bien la tensión es débil, ¿cierto? Neutrófilo. ¿Y qué es lo otro? Tiene lóbulos. tres Si tiene 3 o más lóbulos, siempre va a ser neutrófilo. Entonces, lóbulos. Entonces, cuando salga una imagen como esta en la prueba práctica, no la van a tener buena. Vamos por una. Es la célula más abundante, el leucocito más abundante. Sí, 70%. Al 60% de los leucocitos, 55 al 60% son neutrófilos. Tienen granulación primaria y secundaria, que tiene una función importantísima que es combatir Bacterias. Por lo tanto, tiene enzimas. ¿Y cuáles ahí serían los glánulos primarios y los glánulos secundarios? Los gránulos ¿O secundarios son los con más grandes? Esto es una fotografía electrónica de transmisión. Ya. Aquí es como se ve al microscopio. Sí. Los gránulos primarios son los más grandes, los que se tiñen. Los que se tienen. Acá, esos puntitos teñidos es granulación primaria. Pero los más pequeñitos, que se tiñen más neutro, más débil, es secundaria. Granulación secundaria. Aquí hay otra imagen, por ejemplo. Otra cosa. La vida media de esta célula en circulación es de 6 a 7 horas. O sea, salen de la médula ósea y en sangre están 7 horas. Poquito. Pero, ¿por qué? Porque esta célula va a ejercer función en los tejidos. Ahí vive 4 días. Pero igual es poco, ¿se fijan? 4 días y la célula muere. Y ahí ya cuando está por morir tiene más lóbulos. A medida que envejece, el neutrófilo, claro, va a tener mucho más lóbulos. Pero fíjense que en sangre está poco tiempo, 7 horas. Entonces, un neutrófilo que lleva 1 hora va a tener 3 lóbulos, el que tiene 4 horas, y así sucesivamente. El que tiene 7 horas ya tiene 7 lóbulos. Es muy rápido esto. ¿Ya? El año 54, 2 autores, Davidson y Smith, identificaron el sexo cromosómico. Fíjense lo que apunta esa flecha. Apunta como un palillo de tambor, como un corpúsculo más pequeñito. ¿Lo alcanzan a ver? Ese palillo de tambor que está ahí, ese corpúsculo que indica la flecha, ¿ya? Corresponde a un cromosoma X. Al cromosoma X. Si una mujer, por ejemplo, yo reviso 500 neutrófilos, voy a encontrar positivo, o voy a encontrar ese corpúsculo que indica la flecha en 14 células. ¿Ya? En 14 células aproximadamente. Y en un varón encontraré ¿cuántos? Si esto corresponde al cromosoma X. Eso que indica la flecha ahí es el cromosoma X. Pero los varones también tienen 14 células de 500 neutrófilos. ¿En el hombre encontraré? ¿Lo mismo? ¿Lo mismo? Yo O creo sea, que los sí, hombres ¿no? tenemos la misma cantidad de cromosoma X que la mujer. No, pero también tienen X. Sí, pero la misma cantidad. La mitad. Y la mitad de 14 es 7. Entonces, nosotros podríamos saber, ¿cierto? Podríamos saber si la sangre pertenece a una mujer o pertenece a un hombre. O sea, podemos hacer una alcoholemia, pero de repente decimos, la enfermera cambió la sangre. No, pero Vidal. Eso pasa. No cuadra. Los pillan. Y acá sería la que está en el círculo acá, en la otra de acá, ¿o no?
Acá no, esto es una fotografía electrónica de transmisión y no está positivo. No, pensé que, ya, No está positivo acá, ¿ya? Fíjense que la proporción es escaso, porque de 500, solamente 14 marcan ese cromosoma X, pero hay 486 células que no la marcaron. ¿Se fijan la diferencia? Entonces eso es un neutrófilo. Otra cosa importante, ya sabemos que el neutrófilo es la célula más abundante, 55 al 60%, pero tenemos disminución. ¿Cuándo disminuye esta célula en sangre? Y esa disminución la llamamos neutropenia. Penia significa disminución, una neutropenia, que puede ser relativa cuando hablamos de porcentaje, o puede ser absoluta cuando hablamos de números absolutos, ¿ya? Un número exacto, ¿ya? Por ejemplo, si un sujeto tiene 2000 de estos neutrófilos por microlitro de sangre, tiene una neutropenia. Si un sujeto tiene menos del 50% de neutrófilos positivos, ¿ya? O sea, menos del 50% de neutrófilos, llamamos neutropenia relativa. Pero hay que tener cuidado con esos valores. Cuando le llegue un examen a ustedes y vean, por ejemplo, un animal. Este es un animal humano, ¿ya? Este animal humano tiene un 45% de neutrófilo en su sangre. Ya. Menos de 50. ¿A qué riesgo? ¿En qué pensaría usted? ¿Tiene algún riesgo de algo? ¿De algún tipo de infección? ¿De algo? Bacteriana, podríamos pensar en eso, ¿cierto? Sí. Porque tiene pocas células que combaten La bacteria. Pero si este ser humano tiene 5000 leucocitos por microlitro de sangre, ¿cuántos leucocitos? Hagámoslo más fácil, mejor, 50. ¿Cuántos leucocitos tiene que son neutrófilos? 2500. ¿Sí o no? 2500. 50% de 5000, 2500. ¿Ya? Está como al límite. ¿Está al límite? Sí. Está al límite. Pero si el mismo sujeto, en vez de tener 5000, ahora tiene 10.000, ¿cuántos neutrófilos tiene en su sangre? 5000. Y esto es lo importante. Porque el sujeto, claro, con el 50% yo puedo decir, está en riesgo de tener una infección bacteriana, porque tiene un 50%. Pero fíjense que tiene 5000 neutrófilos, porque la cantidad de leucocitos totales son 10.000. Entonces con 5000 es capaz de afrontar cualquier tipo de infección bacteriana, porque tiene más de 3000. Entonces, ¿qué valor me sirve más a mí en la clínica? La absoluta. La absoluta. ¿Captaron la idea? La absoluta es mucho más decidor para este tipo de patología, ¿ya? ¿En qué caso nosotros vamos a tener una neutropenia? Cuando hay una infección, pero de naturaleza viral. ¿Por qué de naturaleza viral? Porque cuando hay una infección viral, ¿ya? Suben otras células, que son los linfocitos. Entonces, la fisiología para combatir un virus va a hacer que los linfocitos aumenten a costa de los neutrófilos. Los neutrófilos podrían bajar incluso, ¿ya? Entonces, vamos a tener una neutropenia cuando hay infecciones virales, anemias, ¿ya? Pero anemias que carecen de vitamina B12 o de ácido fólico, importante, ¿ya? Ahí podrían también haber una carencia de esta célula, y intoxicaciones en general con metales pesados. Ahí vamos a tener esta neutropenia, ¿ya? Por el contrario, una neutrofilia. ¿Qué significa neutrofilia? Un aumento sobre el 70%, relativo, ¿cierto? Sobre el 70%, ¿ya? Pero la que me interesa más, la que me indica a mí más, es la esta, absoluta. Mayor de 6.000, ¿ya? Entonces, ya más o menos ustedes saben la función del neutrófilo, del linfocito, lo que hemos revisado. ¿Cuál es la causa de una neutrofilia? Ya saben. Infección bacteriana aguda. ¿Ya? ¿Infarto? ¿Por qué un infarto? Porque los vasos sanguíneos... ¿Se rompe? Este es un vaso sanguíneo que está aquí, y lo que pasa es que en este vaso sanguíneo donde está circulando la sangre, hay células que están en lo que se llaman en el pool marginal. Eso quiere decir que están pegadas al endotelio. Y si están pegadas al endotelio, cuando hay una injuria, un daño en los vasos sanguíneos, estas células, como el neutrófilo, se podría soltar del endotelio y comienza a circular en sangre. Y si comienza a circular en sangre, nosotros cuando tomemos una muestra
van a aparecer aumentadas. Por lo tanto, un infarto miocardio, infarto pulmonar o daño en los vasos sanguíneos de cualquier tipo, va a producir un aumento de estas células, una neutrofilia. Entonces, la neutrofilia no solamente aumenta cuando hay bacterias, sino que también cuando hay un infarto. ¿Pero cumplen igual la función bacteriana? Aunque esté liberada Esa es su igual. función. Esa es su función. Ah, ya. ¿Ah? Una secretaria es secretaria. ¿Sí? Debería ser en todos lados, ya. Sirve para lo mismo, ¿ya? El neutrófilo. Entonces el neutrófilo lo llamamos también micrófago. Ya lo que habíamos visto recién. Pero miren, saben que es neutrófilo porque tiene 3 lóbulos, Sí. ¿cierto? Lo que está en rojo acá es una bacteria. Pero la bacteria tiene pegado esta estructura en café que son los Proteína. anticuerpos. ¿Ya? Fíjense que el neutrófilo, al igual que el macrófago, no reconoce a la bacteria. Es ciego. No la reconoce la bacteria. Pero sí reconoce la fracción constante del anticuerpo. Sí reconoce el anticuerpo. ¿Se fijan? ¿Qué célula es la que produce anticuerpos? Son los linfocitos B. ¿Ya? Entonces hay un elemento colaborativo dentro del sistema leucocitario. ¿Ya? El linfocito B, que es un tipo de linfocito, ya que se diferencia en la médula ósea, genera anticuerpos, ¿ya? Que se van a pegar a un antígeno, en este caso una bacteria, un fragmento de la bacteria, y este neutrófilo reconoció al anticuerpo. ¿Por qué? Porque en amarillo tiene receptores para los anticuerpos. Receptores para los anticuerpos. ¿Ya? Lo va a endocitar ese antígeno, ¿ya? Y lo va a degradar, lo destruye. Y va a eliminar entonces los cuerpos residuales, los desechos de esa bacteria ya destruida. ¿Y lo rompe con los lisosomas? Lo rompe con los lisosomas, con su granulación primaria y secundaria. Claro, porque primero, fíjense acá, que acá está endocitando, fagocitando a la bacteria. Acá formó un fagosoma. Fago significa comer y soma significa cuerpo. Entonces una estructura, un cuerpo que sirve para comerse esa bacteria. Los lisosomas van a migrar, se van a mover. Ahora, fíjense que ahí está blanquito. Pero los lisosomas, que son los gránulos primarios y secundarios, ¿ya? Se van a fusionar con el fagosoma y van a formar ahora un fago lisosoma. Entonces ahí toda esa mezcla de enzimas, ¿ya? Van a destruir la proteína bacteriana y en el fondo eso significa matar a la bacteria. ¿Ya? Lisar, ¿cierto? Tuvieron química, ¿cierto? Lisar significa romper. Lisosoma, entonces un organelo que tiene como función romper estructuras proteicas, ¿ya? O de cualquier otra índole, ¿a través de qué? A través de enzimas que están en su interior. ¿Ya? Los lisosomas tienen aproximadamente 50 enzimas proteolíticas para destruir bacterias, hongos, antígenos en general. ¿Qué célula es esta? La que tiene dos era... Esta es una fotografía electrónica de transmisión. Un lóbulo acá, otro lóbulo acá. ¿Ya? Y aquí hay granulación específica, también secundaria. Sí, no sé. Y el glóbulo rojo siempre se tiñe con eosina, siempre, ahí. Y acá los gránulos de esta célula también se tiñeron con la misma tinción que el glóbulo rojo. Por lo tanto, ya saben ustedes, ¿no? Eosinófilos. 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 Granulocito de eosinófilos. Eosinófilos, ¿cierto? Fácil, ¿cierto? Sí. Tiene 2 lóbulos. Tiene 2 lóbulos y está teñido con eosina. ¿Qué más? Fácil, eosinófilo. Eosinófilo. Nada más que decir ahí. Fíjense ahí, un lóbulo, 2 lóbulos, el eosinófilo. ¿Ya? ¿Cuál es la función del eosinófilo? Fagocitar complejo antígeno-anticuerpo. ¿Y qué es un complejo antígeno-anticuerpo? Ya lo habíamos visto. Habíamos visto una bacteria que estaba acá y que tenía anticuerpos aquí pegados. Eso es un complejo antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces el eosinófilo tiene esa función, fagocitar complejo antígeno-anticuerpo. Pero miren, participa en procesos alérgicos el eosinófilo. Donde hay una alergia, ahí va a estar participando. Tengo muchos de esos. ¿Por qué hace eso? Porque el eosinófilo tiene una sustancia que destruye la histamina. Es como si ustedes estuvieran tomando antihistamínico. El eosinófilo que tiene una histaminasa, una enzima que destruye la histamina. ¿Ya? Entonces lo ayuda a ustedes a nosotros a que no tengamos una alergia, ¿ya? A frenar la alergia. ¿Ya?
Eso es lo que hace entonces este eosinófilo. Pero miren acá, para medicina veterinaria, ¿qué nos interesa? Inyectar sustancias citotóxicas, parásitos multicelulares. Si yo voy al campo, me como un chanchito, y este chanchito no fue llevado al veterinario para la revisión, y tiene triquina, ¿cierto? Porque el chanchito come de todo, hay un ratoncito muerto ahí en el chiquero, los ratones portan de manera casi endémica la triquinosis, el chancho come lo que le dé. Entonces, se fagocitó, se comió ese ratón, entra la carne por el tubo digestivo, en el estómago hay ácidos gástricos, la carne del ratón se empieza a degregar en el estómago del chancho y se liberan las larvas, ¿cierto? Las larvas atraviesan el estómago y se van a incrustar en los músculos, principalmente intercostales, que es de donde se sacan las muestras para llevarlas al veterinario, ¿cierto? No sirve mucho sacarle una muestra de piel, no. Tiene que ser de intercostal. Esto es la parte más rica del chanchito. Y si tuvieron la mala idea de no llevarlo al veterinario y el asado quedó mal hecho, yo me estoy comiendo la costillita y repito el ciclo. Entonces, las costillas están llenas de larvas, yo empiezo a comer, ¿cierto? La larva que está encapsulada llega a mi estómago, los ácidos desarman la cápsula y la larva de la triquinosis pasa de mi estómago, perfora el estómago y llega a mis músculos intercostales. Entonces, cada vez que yo respire, va a ser rico, va a doler. Pero esa larva, que es gigante podríamos decir, estoy inventando, un milímetro, pero un milímetro en términos microscópicos es algo muy siniestro. ¿Cómo el sistema inmunológico puede matar una larva que mide 1 milímetro, 2 milímetros, montando una respuesta, un ejército de estas células? Entonces, cientos de miles de eosinófilos van a ir a atacar a este parásito, que es un parásito que tiene muchas células, porque es gigante en términos microscópicos, un parásito multicelular. Sí. Entonces, este eosinófilo va a tener esa función, combatir ese parásito multicelular. Y el parásito muere, y si no muere, se encapsula en una matriz de calcio, por lo tanto ya no ejerce un efecto negativo para nosotros. Y no se reproduce. Y no se va a reproducir. En el mejor de los casos. A no ser que tengamos nuestro sistema inmune deprimido. Y ahí ya... Ahí siniestro, tenebroso. Entonces, eso es lo que hace el eosinófilo. ¿Cuándo vamos a tener una eosinofilia? ¿Cuáles son las causas de eosinofilia? Ya saben, estas son algunas de las causas. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una proliferación de células precursoras. ¿Dónde están las células precursoras? Médula ósea. Disminución del tiempo del ciclo celular. En vez de que el ciclo celular dure 4 días, dura 2 días. ¿Ya? Movilización de los eosinófilos de reserva. ¿Dónde hay células de reserva? O sea, nosotros en la sangre están circulando nuestras células, pero tenemos reserva para todo en la médula ósea. O sea, si tenemos una infección viral, ya un hijo, un amigo, un hermano, nos pegó un resfriado, un virus, ¿de dónde van a salir los linfocitos a combatir ese virus? La médula ósea. Ahí tenemos reserva. Si tenemos una infección bacteriana, ¿de dónde salen los neutrófilos? De la médula. ¿Entienden? Si nos da una alergia, ¿de dónde salen los basófilos? De la médula. ¿Ya? Entonces, son células de reserva, pero también pueden salir del pool marginal. ¿Qué es eso? ¿Y cuál era el pool marginal? Las células que están pegadas a los vasos sanguíneos, que están adheridas al endotelio. Las células adheridas a los vasos sanguíneos. Hay muchas células que no están circulando, no están en la sangre circulando libremente, sino que están pegadas a los vasos sanguíneos. Eso se llama pool marginal. ¿Ya? ¿En qué caso nosotros vamos a tener una eosinopenia? ¿Y eso qué significa? ¿Aumento, disminución? Disminución. Cuando hay un exceso de hormona. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un examen de sangre en un laboratorio y vamos atrasados, ¿cierto? Vamos atrasados. No comimos nada. Y ya son las 10. ¿Cómo vamos a ir con la adrenalina, con la epinefrina, con el cortisol? Todo eso va a ir elevado, ¿cierto? Por lo tanto, si no hacen el examen al tiro, vamos a tener una eosinopenia. El valor normal es 2 a 4%. Podría no aparecer incluso. O sea, menos que 2, o sea, 1 o 0. Eso sería eosinopenia. Podría no aparecer. Entonces,
nosotros aunque lleguemos atrasados, lleguemos a última hora y todo, en el laboratorio nos van a dejar fermentando sentados media hora. De todas maneras. Y no va a haber nadie más. Y usted va a decir, pucha, no me atienden, que son mala onda, y no hay nadie más. Y la señorita conversando, dándose la una. Pero es para que ustedes se normalicen los niveles de hormonas. Para que no tengan un falso negativo, una eosinopenia. ¿Se fijan? ¿Cuándo hacen la curva de glucosa? ¿Ah? La curva de glucosa. ¿Cómo? ¿Cuándo hacen la curva de glucosa? También. O sea, la curva de glucosa, hay muchas hormonas que se van a alterar con el cortisol. ¿Ah? Cuando estamos estresados, aumenta el cortisol, aumenta la insulina, o baja esa la insulina, hay un montón de cosas. Y siempre nos van a dejar descansando en el laboratorio al menos media hora. Siempre nos van a dejar ahí en reposo. ¿Esta célula cuál es? La otra, la nimbotril, ¿te acuerdas? Era la que no se le veía el núcleo y era alergia. ¿Claramente lo ven el núcleo o no? No, no se ve y era para la alergia. El núcleo ¿Cómo? se tiñe igual Es un que los gránulos, se tiñe de manera muy intensa, furiosa. ¿Ya? Ese es el basófilo. No. Un basófilo. Un basófilo difícil. Esta es la célula más escasa. 0,5% de los leucocitos son estos basófilos, muy poquito. Incluso miren, con la otra hablamos de miles. Aquí hablamos solamente entre 10 y 80. Muy poquito por microlitro. Bacilopenia, disminución de basófilos en sangre. ¿En qué caso? Cuando hay una infección. ¿Por qué? Porque si hay una infección viral aumentan los linfocitos. Si hay una infección bacteriana, los neutrófilos. ¿Se fijan? Tiene gránulo específico esta célula, que va a tener dos elementos muy importantes. La histamina, que nos causa problemas en la primavera, ¿cierto? Alergia, la histamina. ¿Ya? ¿Por qué nos causa problemas la histamina que secreta esta célula, el basófilo? Ven este capilar, ¿cierto? Sí. ¿Qué hace la histamina? ¿Qué es la histamina? Abre. Vasodilatador. Entonces vamos a dilatar este vaso y lo vamos a dejar ahora por acá. Sí. Pero al dilatarlo, ¿qué les pasa a las células endoteliales? Se separan. Entra ¿Y qué líquido. pasa al agua que está acá, dentro del vaso sanguíneo? Sale, porque ahora está separado, ¿cierto? Y se hincha esa zona, se edematiza. Ya, eso es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, si nos picó un zancudo, ¿ah? Se estimula esta célula, va a liberar histamina en esa zona en particular, y la histamina va a vasodilatar, y en esa parte se nos va a producir un chichón, se va a edematizar. ¿Ah? Ese es algo, una alergia localizada. Pero si tenemos la mala fortuna y somos alérgicos a la penicilina o cualquier remedio, esto va a ocurrir de manera generalizada en todo el cuerpo. Por lo tanto, el agua de todos nuestros vasos sanguíneos se sale de los vasos sanguíneos. Y si hay un vaso sanguíneo o una tubería sin agua, ¿qué le pasa a la presión? Disminuye. Baja. Ya, la tubería de mi casa tiene poca agua, la presión baja. La presión de mi cuerpo va a bajar si hay poca agua dentro de un vaso sanguíneo. Entonces, ¿cómo se compensa eso? Aumentando la fuerza de un motor. En este caso, el corazón. El corazón empieza a agitarse, taquicardia, hasta que llega algún momento en que el corazón se puede infartar. Por lo tanto, eso lo llamamos el shock anafiláctico. Porque el sujeto que es alérgico al maní, por ejemplo, se empieza a hinchar, o a la abeja, al veneno de la abeja, se empieza a hinchar. El lugar donde, ahí empieza la hinchazón, ahí empieza este proceso. Pero esa hinchazón puede ser a nivel sistémico, todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque está perdiendo agua de sus vasos sanguíneos. Se cae, queda siniestro, queda muy bonito, quedamos si no. ¿Tú eres alérgico? ¿Te dio un choque anafiláctico? Ya. Claro, y el problema es de eso, es que cada vez te da peor. O sea, y es alérgico que a la abeja. Es que yo era apicultora, Ya. yo trabajaba con él y tenía mal abajo las defensas malas. Puede que te haya agarrado con tus defensas malas ese día y te digo, porque a mí me habían picado 1000 de abejas Ya. y nunca me había dado. O a lo mejor un tipo distinto de abeja puede ser. También puede ser. Claro, pues si te hayan picado mucho y... Sí, yo no llegué inconsciente, yo me desmayé en el colegio. No Ya. alcancé a cachar qué pasó. Claro. Lo que pasa es que cuando ocurre esto, después lo vamos a ver, el sistema inmune aumenta, ¿ya? Y los linfocitos crean linfocitos que se llaman linfocitos de memoria.
Entonces, donde habían 10 millones de linfocitos de memoria, después de un evento como esto, de 10 millones pasan a 1000 millones. Por lo tanto, la siguiente vez, la reacción inmunológica es bastante más grande. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó acá con su compañero? Si tenemos un veneno, por ejemplo, como el veneno de la abeja, ese veneno de la abeja va a estimular a una célula que es el linfocito B, que es un plasmocito. Y ese linfocito B va a generar anticuerpos que se pegan a ese antígeno. Pero esta célula tiene el receptor para este anticuerpo. Acá está. ¿Qué célula es esa? Es un basófilo. Entonces aquí le dibujamos un receptor. Entonces acá de una célula que tenía de memoria que responde al veneno de la abeja, después este linfocito empieza a proliferar. Entonces ahora no va a tener uno, sino que va a tener muchos más. Y la reacción entonces en contra de ese veneno de la abeja es mucho más exacerbada. Incluso puede ser mortal. Basófilo. Entonces ahí lo estamos viendo, 12 a 15 micrómetros. ¿Qué secreta? Histamina, una proteína glicosilada. Pero también secreta heparina. ¿Y qué es la heparina? ¿Para qué sirve la heparina? Un anticoagulante. Anticoagulante. Entonces, al mismo tiempo que se está saliendo el agua de acá, se evita la coagulación, por lo tanto sigue saliendo el agua, sin ningún inconveniente. ¿Ya? Sigue ese goteo. ¿Ya? Ahí está el eosinófilo. Acá está. Entonces, acá se está liberando histamina, heparina. Eso en reacciones normales, fisiológicas, es saludable porque esto es un vaso sanguíneo y nosotros tuvimos la mala fortuna de tener una herida, una espina, nos cortamos el tejido acá, ¿ah? Y alguien tiene que ir a eliminar bacterias que estén en todo este tejido. ¿Cuál es la célula que va a eliminar esas bacterias? El neutrófilo. Pero ¿cómo pasa de un vaso sanguíneo al tejido? Gracias a que esta célula, que es el basófilo, ¿ya?, libera histamina y es capaz de separar estas células endoteliales, por lo tanto ahora el neutrófilo puede pasar a combatir una bacteria. Eso es lo que ocurre de manera fisiológica, normal. Pero si tenemos una alergia, todas estas células se van a estar separando. Por lo tanto, por ahí se va a ir escapando el agua, se va a ir escapando el suero hacia el tejido. Veamos los leucocitos, que son los agranulocitos. ¿Qué célula será esa? Tiene ahí algunas características. Una célula que puede llegar a medir hasta 20 micrómetros de diámetro. Una célula grande. Un monocito. Es un monocito. Y después va a ser el Y fagocito. siempre que lo encontremos en sangre lo llamamos de la misma manera. Monocito. 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 Ya. Pero cuando pasa a los tejidos lo llamamos macrófago. Macrófago. Ya. En sangre tiene una vida media de 20 horas. Pero va a morir en el tejido como macrófago. Macrófago. Como macrófago. Y ahí estamos viendo entonces este monocito. Fíjense, el glóbulo rojo cae 2 o 3 veces en el diámetro de este monocito. Monocito porque está en sangre. Ahí está el monocito. ¿Ya? Diferentes fotografías del monocito. Posee receptores. ¿Qué son estas inmunoglobulinas? ¿Qué son las inmunoglobulinas? ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son anticuerpos. Entonces, si tenemos acá un monocito, ahí tenemos el monocito, va a tener receptores, ¿para qué? Para anticuerpos. ¿Ya? Inmunoglobulina es lo mismo, anticuerpos. ¿Ya? Tiene receptores. Y este anticuerpo que está aquí, si este es el monocito, ¿qué célula fue la que produce estos anticuerpos? En este caso, por ejemplo, hay una bacteria. LB, ¿cómo era? El Linfocito B. B. Entonces el linfocito B va a producir anticuerpos. Por lo tanto, el linfocito B tiene que estimularse por la misma bacteria para generar anticuerpos. Entonces trabajan de manera colaborativa. Linfocito B, monocito. ¿Ya? La función del monocito: fagocitar bacterias, hongos, células que estén alteradas en nuestro cuerpo. El macrófago come de todo le sirve, todo le gusta, ¿ya? Todo lo que esté alterado, ¿ya? Todo lo que sea ajeno también, ¿ya? Eso es lo que hace el macrófago.
pero secreta una proteína que interfiere con la replicación de los virus. Eso es interesante. ¿Se fijan? Una proteína que interfiere con la replicación viral. Por lo tanto, esa proteína, glucoproteína, le llamamos interferón. ¿Ya? Y también produce un factor, otra glucoproteína, que estimula la proliferación de su mejor aliado, que es el neutrófilo. ¿Ya? Estimula la producción de neutrófilo en la médula ósea. ¿Ya? ¿Por qué es su mejor aliado? Porque el neutrófilo tiene una función similar, que es fagocitar. ¿Ya? El neutrófilo, al igual que el macrófago, fagocita. ¿Ya? Fagocita. Eso es con respecto al monocito. ¿Y qué célula es esta? Fíjense, compárenlo con el glóbulo rojo. ¿Ah? El glóbulo rojo, ahí está el tamaño, esta célula es casi del mismo tamaño, un poquito más grande. Y está sonando un teléfono y Alicia dice, ahí está. Esto es un linfocito. Esto es un linfocito. Linfocito. Un poquito más grande. Pero miren acá la flecha. Está apuntando algo, a una estructura muy pequeña. No es una célula, es estructura pequeña. Eso es una plaqueta, ¿ya? Una plaqueta. Plaqueta que tiene la forma como un plato biconvexo, ¿sí? Estas plaquetas son muy chiquititas, miden una micra. La más grande miden 3. 1 a 3 micras de diámetro. ¿Cuántos micrómetros tiene un milímetro? Para que tengamos una idea. 1000. Entonces, fíjense que esa plaqueta mide de 1 a 3 micrómetros de diámetro. Ese es el linfocito Entonces, B. Linfocito T, B o NK, pues, indistinguible a la microscopía óptica. ¿Ya? Ay. Indistinguible, para eso hay otra técnica más especializada. Pero fíjense acá, la vida media del linfocito es alta, ¿no? Puede vivir horas, días, años. Si a nosotros nos vacunaron contra el sarampión cuando teníamos meses de edad, no nos vuelven a vacunar cuando tengamos 80. ¿Por qué? Porque tenemos células de memoria que son los linfocitos que viven lo mismo que nosotros. ¿Ya? ¿Los leucocitos? No, los leucocitos, todas las células son leucocitos. Todas. Todas son leucocitos. Y el monocito es solamente una de todos los leucocitos que estamos viendo. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿de qué va a depender la vida media de los linfocitos? De los linfocitos, depende, hay células que tienen función específica y rápida. Hay otras células que van a tener un alterado, una enzima, que es una telomerasa, ¿ya? Va a tener un aumento de la expresión de telomerasa, por lo tanto la vida de esa célula es casi digamos, eterna. ¿Ya? Aumenta mucho en años. ¿Ya? Hay muchas, incluso la industria de la cosmetología está trabajando con esa enzima, la telomerasa. ¿Ya? Porque cada vez que nuestras células epiteliales se replican, ¿qué les pasa? Si esto es el DNA, cada vez que una célula se replica, va perdiendo telómero. Los telómeros no importan, no son importantes para la secuencia genética, porque no son genes. ¿Ya? Pero va a haber un momento en que se va a la replicación número 200 alcanzó un gen. Y ahí ya las células nuevas comienzan a fallar. Si las células tienen telomerasa, el telómero, la célula se replica, pero el telómero mantiene su longitud. Y eso indicaría entonces vida extremadamente larga. ¿Ya? Por ejemplo, en el cáncer, cuando hay células cancerígenas, esas células no mueren, son eternas. ¿Ya? A no ser que se utilicen quimioterapia, radioterapia, sino las células del cáncer ya tienen mucha telomerasa, como decimos. Profe, en caso cuando hay una vacunación por X motivo y después hay una revacunación, por ejemplo, con la vacuna antitetánica. Por la hepatitis, claro. ¿Que se refuerzan? Sí. Lo que pasa es que hay linfocitos, hay antígenos que solamente generan linfocitos que viven un determinado tiempo. Por ejemplo, para la hepatitis, si se vacuna contra la hepatitis hay que hacer refuerzo cada 10 años. Para la tetánica cada cierto tiempo. Pero hay otras patologías en donde el linfocito que se genera a partir de esa vacunación es de 100 años, para siempre. Pero va a depender mucho del antígeno que se aplique. Y depende de la edad también del individuo, el tiempo que dure, porque en el plan de los niños ¿Ya? se vacunan en el plan básico Sí. con la antitetánica, Ya. que les dura
hasta los 18, 20 años que tengo entendido. Sí. Y de ahí, si una persona está expuesta a lesiones, tiene que vacunarse cada cierto tiempo. Sí. Lo que pasa es que hay que recordar que los linfocitos, ¿dónde se generan los linfocitos? Principalmente los linfocitos T. Los linfocitos T, ¿dónde se generan los linfocitos T? Donde igual que tú, por la médula ósea. No, los linfocitos T se llaman T porque se generan en el timo. Y nosotros cuando pasamos la pubertad, el timo ya no funciona prácticamente. ¿Ah? El timo ya no funciona. Por lo tanto, la edad ahí ya cobra sentido. El tema de la edad. ¿Ah? Por ejemplo, si nosotros, si a un niño recién nacido le sacamos el timo, se nos muere de cualquier enfermedad. Al tiro. A la semana. 2 o 3 semanas se va para el cielo. Al tiro. Se acabó. Pero si a mí me sacan el timo, no me pasó nada. ¿Por qué? Porque ya tengo células de memoria que están dando vueltas, que están guardadas. Ya mi sistema inmunológico conoce el 98% de toda la fauna microbiológica que existe. ¿Ah? Por lo tanto, mi timo ya generó células de memoria que están establecidas en mi médula ósea. Y una vez que se establecen en la médula ósea, pues salen de vez en cuando a patrullar el sistema fisiológico, el sistema inmune, los linfonodos, etc. Vamos a tener una clase completa de esto. Ahí estamos en el linfocito. Fíjense acá que tenemos un plasmocito. El plasmocito es la única célula capaz de generar anticuerpos. Pero el plasmocito deriva de la célula, que es el linfocito B. ¿Por qué se llama linfocito B? Porque se diferencia en el hueso, ¿cierto? El linfocito B se diferencia en la médula ósea del hueso. ¿Ya? Linfocito B. Pero primitivamente, cuando se hicieron los primeros estudios, se vio que hay una bolsa que se llama bolsa de Fabricio, en algunas aves, y de ahí, por bolsa o bursa de Fabricio, ahí se identificaron por primera vez estos linfocitos tipo B, que son los únicos capaces de transformarse en ¿qué? En plasmocito, y el plasmocito es la célula que genera anticuerpos, la única. ¿Ya? El linfocito B se transforma en plasmocito y genera anticuerpos. Eso que tiene una forma de un plato, pero un plato biconvexo, como una lenteja. ¿Qué estructura será esa? Plaqueta. Una estructura que tiene un tamaño muy pequeño, de 1 a 3 micrómetros, pero fíjense que la parte central está llena de granos densos, granos alfa, que corresponden también a ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, Golgi, glucógeno, un montón de granos. Por lo tanto, esta zona central de la plaqueta la llamamos granulómero. El granulómero. Para diferenciarlo de esta zona más hialina, ¿ya? Una zona más clara, translúcida, ¿ya? Que va a la periferia. Y esta zona que va a la periferia la llamamos el hialómero, con H, el hialómero. Lo vamos a ver acá escrito. Ahí. El granulómero, que es la zona central, llena de granos, y la zona periférica, que es el hialómero, que es la zona más... Hialino significa translúcido, transparente, claro, ¿ya? Hialómero. ¿Ya? Esto es importante que lo podamos distinguir, el granulómero del hialómero, sabiendo que el granulómero es la parte central de la célula. Es muy interesante esto, porque además de contener algunos organelos, tiene lo que se llama los gránulos alfa. Y los gránulos alfa tiene, ahí está arriba de la primera línea, el factor de crecimiento derivado de plaqueta, que se utiliza mucho en medicina deportiva, medicina regenerativa. ¿Ya? Factor de crecimiento derivado de plaqueta. ¿Para qué sirve ese factor de crecimiento? Para que los tejidos crezcan, para que haya mitosis en la célula. Factor de crecimiento derivado de plaqueta. ¿Ya? Factor von Willebrand, que favorece la coagulación, igual que el fibrinógeno. Todo eso lo encontramos en un gránulo alfa. Por lo tanto, nosotros podemos tener un plasma rico en plaqueta y mejorar la división celular en el tejido que nosotros queramos. ¿Ya? La reparación celular. Hay gránulos densos. También en el granulómero, acá en la parte central, es una fotografía electrónica de transmisión de un disco, que es una plaqueta, todo esto es la plaqueta. Pero fíjense que el gránulo denso tiene dos poderosos vasoconstrictores. Es importante que hayan vasoconstrictores. Si nosotros nos cortamos y el vaso sanguíneo está dilatado, va a fluir mucha sangre.
¿Cómo se evita la hemorragia? Contrayendo el vaso sanguíneo, gracias al adenosín difosfato, ADP, que es un producto del ATP, ¿cierto? El adenosín difosfato, y la serotonina, dos poderosos vasoconstrictores. Ya, están en la plaqueta. Entonces, eso evita la hemorragia, disminuye la hemorragia, el sangrado. ¿Ya? Y también hay lisosomas aislados, hay lisosomas. Y ya saben cuál es la función de los lisosomas: destruir, porque tiene enzimas proteolíticas. Entonces los lisosomas, si yo me corté acá mi dedo y va entrando una bacteria, va a ser destruida, porque la plaqueta también la ataca. Los gránulos, que son los lisosomas, van a esterilizar, van a ayudar a limpiar la zona. Y la zona periférica, que llamamos hialómero, tiene microtúbulos. 5 a 15 microtúbulos, acá está MT, la periferia, estos microtúbulos, que le dan la forma a la plaqueta. Entonces voy a retroceder, ahí están los microtúbulos, que mantienen la forma de disco, la zona del hialómero, la zona periférica de la plaqueta. Eso con respecto a la plaqueta. La plaqueta tiene una vida media de 10 días. 10 días vive una plaqueta en sangre. Ese tiempo se mantiene funcionando. Pero para que se produzca la plaqueta desde una célula madre, también demora 10 días. ¿Ya? 7 a 10 días. Y se produce a través de un megacardioblasto que es pequeño, 50 micras, relativamente pequeño, pero si lo comparamos con el resto de las células, es grandecito. Pero miren acá, ahora es mucho más grande, 100 micras. Megacariocito, megacardioblasto, megacariocito. Y fíjense acá, este megacariocito, aquí hay células madre que generan otras células en la médula ósea, otras células sanguíneas, ¿ya? Pero este megacariocito puede generar hasta 6.000 plaquetas, uno solo. ¿Ya? Y estas son las plaquetas ya cuando están en sangre. Por lo tanto, las plaquetas, cuando están en sangre, es porque están maduras. Pero este citoplasma se va a fragmentar de este megacariocito, se va a fragmentar de 6.000 a 10.000 porciones pequeñas para generar cada una de ellas una plaqueta. ¿Cuáles son los rangos normales de las plaquetas en el humano? De 200.000 a 400.000 aproximadamente. ¿Ya? Eso con respecto a la plaqueta. Fíjense acá el glóbulo rojo. Es una fotografía electrónica de barrido. Estamos barriendo la superficie de la célula. Y se fijan que son como los Vitafresh, tienen el centro más delgadito, bicóncavo, ya, bicóncavo. Miren ahí ese macrófago que está ahí. No, nada que ver. Ese macrófago que está ahí, un macrófago, está haciendo diabetes. ¿Cuál es el ciclo vital de un glóbulo rojo? ¿Dónde ocurre esto, el ciclo vital? ¿Dónde se produce en la célula? En la médula. A partir de una célula madre que se llama eritroblasto. ¿Ya? El eritroblasto empieza a aumentar la cantidad de sus ribosomas, y los ribosomas tienen un ácido, el ácido ribonucleico. ¿Ya? Por lo tanto, como es ácido, se tiene con colorantes básicos. Eritroblasto basófilo, con un azul furioso. Pero, ¿para qué sirven estos ribosomas en un eritroblasto? ¿Qué proteína van a sintetizar estos ribosomas? ¿Qué se imagina usted que es importante en un glóbulo rojo como proteína? La hemoglobina. ¿Por qué es importante esa proteína en un glóbulo rojo? La que transporta oxígeno. Entonces, miren, ahí está el eritroblasto basófilo, como se ve en realidad al microscopio, pero ahora se está sintetizando hemoglobina a partir de los ribosomas que se tiñen de azul. Empieza a sintetizar hemoglobina que se tiñe más con eosina. ¿Recuerdan el glóbulo rojo que es eosinófilo? Entonces, aquí hay dos colores que se mezclan. El azul del ácido ribonucleico, ¿ya? Y el naranjo de la eosina. Por lo tanto, hay dos colores. Lo llamamos eritroblasto policromatófilo porque hay dos colores. ¿Ya? Antes era basófilo, no había ribosoma, no había hemoglobina, ahora sí. Y después vamos a tener el eritroblasto ortocromático, porque va a prevalecer el naranjo por sobre el resto de los colores. ¿Ya? Va a prevalecer la hemoglobina, el color de la hemoglobina, que está siendo teñido con ¿qué? Con eosina.
Entonces, eritroblasto ortocromático. Y fíjense más abajito, se forma un reticulado de ribosomas remanentes que aún persisten, ¿ya? Y forma el último eslabón en esta fabricación de glóbulos rojos, que lo llamamos reticulocitos, porque forman redes. ¿Ya? Ahí está. Siempre que tengamos un elemento con núcleo en la médula ósea, ¿ya?, lo vamos a llamar blasto. En este caso, como es la línea formadora de eritrocitos, lo llamamos siempre un eritroblasto, ¿ya? Y acá reticulocito. ¿Cuánto demora este proceso? Todo este proceso. 5 O sea, días. 5 días. si yo me quiero dopar, me voy a inyectar porque voy a ir a correr una maratón, me inyecto eritropoyetina y 5 días después estoy listo para la maratón. Con eritropoyetina, ¿ya? Si yo subo a una ciudad de gran altitud como en Quito o La Paz, en Bolivia, mi riñón va a empezar a sintetizar eritropoyetina. Por lo tanto, la aclimatación total y perfecta y al 100% la va a tener al menos unos 5 días. Si la selección chilena va a competir a La Paz, tiene que ir a lo menos a estabilizarse mínimo 5 días, mínimo. 3 días ni 2 días no sirven porque se está produciendo un aumento de especies reactivas del oxígeno y está dañando la fisiología del sujeto. Eso antes no lo sabían. Por eso cada vez que antes Chile cuando iba a Bolivia siempre perdía. Sí, bueno, igual, ahora sí. igual. Pero ya Todavía juegan hoy día. no es por causa médica ni fisiológica, ahora pierden por no sé por qué pierden. Fíjense ahí, un eritroblasto ortocromático. El eritroblasto ortocromático tiene su citoplasma eritroblasto, ¿cierto? Porque tiene núcleo. Pero el citoplasma ya tiene el mismo tono que el glóbulo rojo, ¿se fijan? Por eso es ortocromático. ¿Ya? Eritroblasto ortocromático. Reticulocito, estamos viendo ahí, reticulocito. Un eritrocito con fotografía electrónica de transmisión, o sea, de barrido, o sea, barre la superficie de la célula, no es a través de la superficie. Eritro significa rojo. Eritro es rojo en griego. ¿Ya? Cito, célula. Una célula roja. Si lo dice en griego, eritrocito. Ahí está, el eritrocito. Si le dio una muestra de sangre y ve que ese paciente, ese sujeto, ese animal, lo que sea, los glóbulos rojos son de distinto tamaño, iso, ¿qué significa? Significa igual, ¿cierto? Pero este es aniso, No o sea, igual. desigual o no igual, por lo tanto distinto tamaño. Si ve glóbulos rojos que son gigantes, ya muy grandes, distinto a lo normal, tiene una anisocitosis macrocítica. ¿Ya? El sujeto tiene una anisocitosis macrocítica. ¿Ya? ¿Por qué podríamos tener elementos grandes a células gigantes? Porque las células no fueron capaces de dividirse. Y eso también es una anemia. ¿Y por qué el glóbulo rojo no se podría haber dividido? Porque no hay DNA para formar 2 células, para formar 2 núcleos. Y eso es carencia de vitamina, o sea, de vitamina B12 o de ácido fólico. Por lo tanto, hay sujetos que tienen anemia macrocítica, que tiene pocas células pero grandes. ¿Ya? ¿Y por qué tiene anemia macrocítica? Porque no tenían los elementos suficientes para que sus células entraran en división. No hay formación de DNA. ¿Por qué no hay división de células? Porque no hay DNA. ¿Y qué se necesita para que haya DNA? Vitamina B12 y ácido fólico. ¿Ah? Eso es importante para la formación de los tejidos. Porque si una mujer embarazada no toma ácido fólico, no hay mitosis de la célula, por lo tanto no se cierra bien, ahí está la espina bífida en el canal medular. Entonces no se cierra bien porque no hay suficiente célula. ¿Ah? La vitamina B12 se encuentra, por ejemplo, en las levaduras. ¿Ah? Los días viernes yo tomo harta levadura de cerveza. ¿Ah? Es una manera saludable de obtener una rica neurobionta. En vez de que me estar inyectando una cervecita, por lo menos tiene vitamina B1, B6 y B2. Para tener una anemia macrocítica. Muy cuidadoso. Pero la anemia microcítica, ¿por qué una célula podría ser pequeñita? Un glóbulo rojo, ¿por qué podría ser pequeñito?
porque le falta una proteína. ¿Qué proteína le falta al glóbulo rojo? ¿Cuál es la principal proteína del glóbulo rojo? Hemoglobina. La hemoglobina. Pero para la hemoglobina se necesita un metal. Fierro. Entonces, si estoy todo el día pastando y no como ningún pasto que tenga fierro, voy a tener una anemia por carencia de fierro, por lo tanto una anemia microcítica. Pero yo puedo pastar todo el día, pero puedo pastar con hierro. Pastos que son verdes, que tienen un verde furioso, la espinaca, la selga son ricas en hierro, lo puedo hacer. La chicoria. ¿Y dónde está el fierro en mayor cantidad? En carnes. Pero también lo puedo encontrar fácilmente ¿Y el ácido fólico? en verduras Hojas también. verdes. En general, en verduras. Hojas verdes. La chía tiene, la chía. Y la chía tiene hartas proteínas también. Y puede cambiar la forma del glóbulo rojo. Poikilocitosis se llama eso. Poikilis en griego significa diversa forma. Fíjense acá. Forma alargada, rectangular, de gota, lágrima, lo que se le ocurra. Si cambia la forma, eso lo llamamos poikilocitosis. Y eso está indicando que el sujeto está envenenado. ¿Ya? Hay una toxina circulando ahí. Un metal pesado, o fue mordido por una serpiente, o está reaccionando con un choque anafiláctico ante una toxina. ¿Ya? Eso es una poikilocitosis. Cambia la forma del glóbulo rojo. No tanto su tamaño, sino que la forma. ¿Ya? El glóbulo rojo, fíjense en el glóbulo rojo, sí. Este es un capilar sanguíneo y el glóbulo rojo podría pasar por un capilar que es más chiquitito que él. Ahí. Ah, Podría sí lo pasar dijo por una vez. un capilar de manera dificultosa, Sí. como lo está haciendo acá. Este es un capilar que va hacia ustedes, lo cortamos de manera transversal, como si cortaran este lápiz, ven este círculo, pero fíjense cómo este glóbulo rojo es capaz de deformarse. Y después pasa al otro lado, pasa aquí al punto 2, a la vénula, acá está en una arteriola, pasa a una vénula y recupera su forma. ¿Por qué recupera su forma? Porque tiene una gran flexibilidad de membrana. Muy flexible su membrana. Pero cada vez que pasa este glóbulo rojo desde el punto de la arteriola a la vénula, se daña. Por lo tanto, en el ser humano vive 100 a 120 días, en el ratón 40 días, en general en los roedores, y la tortuga, que el metabolismo es bastante bajo, 1200 días. En animales de metabolismo bajo, el glóbulo rojo vive mucho, 3, 4 años, fácil. ¿Ya? Por la flexibilidad de membrana, entonces fíjense cómo estos glóbulos rojos son capaces de formarse y pasan por este capilar. Miren ahí, ese capilar. Ese es un glóbulo rojo pasando por el interior de un capilar. Aquí hay otro glóbulo rojo. ¿Ya? Ahí se deforma enteramente este glóbulo rojo gracias a estas proteínas que están en la membrana plasmática. Esta es la bicapa lipídica que ustedes estudiaron en biología, con proteínas integrales y algunas proteínas estructural como esta, una proteína interna, anquirina, pectrina, proteína banda 3, pero todo eso hace, como este acordeón que está acá, la pectrina, que la célula tenga una forma bicóncava, que tenga esa cintura bicóncava, ¿ya? Gracias a esta unión, anquirina, espectrina, proteína banda 3. Si esto falla, no va a tener esa forma bicóncava y va a tener la forma que cualquier otra célula, redonda, como los leucocitos, redonda. Y a eso condiciona una patología, porque una falla genética, y vamos a tener una esferocitosis. Y como estos glóbulos rojos no cambian su forma al pasar por un capilar, se revientan. Y si se revientan, a esa condición es una hemólisis. Lisis, ruptura. Hemo, sangre, ruptura del glóbulo rojo que está ocurriendo en la sangre. Por lo tanto, este sujeto va a tener una patología. Va a tener una anemia crónica. ¿Ya? Porque se destruye su glóbulo rojo la especie humana no en 100 días, sino que va a ser en 20 días, 30 días. Por lo tanto, hay que transfundirlo constantemente. ¿Qué célula será esa que está aquí abajito de esa? A propósito de leucocitos. Esa es la que hace el anticuerpo. La que hace el anticuerpo, ¿cómo se llama? No podemos diferenciar los tipos de linfocitos. Si están pensando en linfocitos, son linfocitos. Es un linfocito. Es un linfocito. Un poquito más grande que el ¿Qué hace glóbulo el rojo. anticuerpo? Sí. Un poquito más grande que el glóbulo rojo. Si fuera un monocito, sería 2 o 3 veces Más que grande. el glóbulo rojo.
Grupos sanguíneos. Cada uno de nosotros tiene un grupo sanguíneo. Grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O, no digan cero, grupo O, ¿ya? Y eso quiere decir que en la membrana que recién estudiamos, ¿ya? Vamos a tener el antígeno A, el antígeno B o los dos antígenos, como glucoproteína, porque los antígenos son glucoproteínas. ¿Ya? Si yo soy del grupo A, voy a tener anticuerpos contra el B, por lo tanto no me podrían transfundir sangre B, ¿cierto? No se puede. Si yo soy del grupo O, no me pueden transfundir de ningún otro grupo que no sea el O, porque yo voy a generar anticuerpos contra el A y contra el B. Sí. Ninguna sangre me sirve a no, solamente me sirve la propia. Pero si yo soy del grupo AB, ya, luego. Gracias. Entonces fíjense lo siguiente. Todo parte de una glucoproteína que es la sustancia H, ¿ah? Como las chicas superpoderosas. No, esa era la X. Sustancia H. Pero si yo heredo el gen de A, el gen A de alguno de mis progenitores, o el gen B, voy a tener el antígeno A y el antígeno B, a partir de esta misma sustancia H. Pero si mi padre y mi madre son del grupo O, no tengo ninguno de estos genes. Por lo tanto, la sustancia H se queda como H, ¿no? Por lo tanto, eso da al grupo O. Pues se queda, no hay ningún cambio. ¿Qué es lo peor que me puede ocurrir desde el punto de vista de los antígenos? ¿Cuál es la sangre más difícil de encontrar? O sea, la única sangre que me serviría a mí, la más escasa, ¿qué es lo más complicado que podría tener yo como sangre? O. Porque solamente recibo O. Y lo mejor, AB. Toda la sangre me serviría, ¿ah? Como a Drácula. ¿Ah? Cualquier sangre me sirve. ¿Ah? Pero hay otros. ¿Cualquier micro me sirve? Mira, aquí hay otro. RH, grupo RH. Hablamos positivo, decimos positivo cuando está presente. Sí. Una glucoproteína, como la MNS. Hay muchos grupos. ¿Ya? El más clásico es el RH. Y decimos negativo cuando no está. Entonces, si yo tengo la mala pata y soy grupo O, RH negativo, me sirve solamente otro O, RH negativo, porque yo voy a reaccionar contra cualquier otra cosa. Pero si yo soy del grupo AB positivo, o AB, cuando decimos positivo porque está el grupo RH, si decimos AB positivo, toda la sangre me sirve. ¿Captaron? ¿Y O positivo? O positivo le va a servir solamente le sirve cualquier O, sea positivo o negativo. Pero solamente le sirve O. Para tener hijos ahí, ¿cierto? ¿Ah? Hay un tema para tener hijos ahí. Sí, claro, porque Si es de la O y la O. Claro. Por ejemplo, si la madre es O, va a generar anticuerpos contra todo, ¿cierto? Sí. Se va a casar con un caballero que puede ser A, puede ser B, puede ser AB. Por lo tanto, el feto puede ser A, puede ser B, puede ser O. Si el feto es A y la madre es O, su sistema inmune va a reaccionar contra el doctrano. Por lo tanto, pero hay técnica para bloquear los anticuerpos generados por la madre. Sí, hay técnica. Entonces, se puede bloquear la reacción inmunológica materno-fetal. RH se refería a positivo. A positivo o negativo. La hemoglobina. Fíjense esa proteína que ahí se está moviendo. Son dos cadenas alfa que están en azul, dos cadenas beta, 1, 2. Esa es la estructura molecular de la hemoglobina. Y la cantidad de hemoglobina en la mujer es levemente inferior por gramos por decilitro, inferior a lo que tiene el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos testosterona, que es un anabólico que genera entonces más células, entre ellas las células sanguíneas. ¿Ya? Pero el ser humano, por ejemplo, tiene tres tipos de hemoglobina. Hemoglobina que se llama la hemoglobina del adulto, ¿ya? Que tiene dos cadenas alfa y dos beta, como esa. Las dos azules de arriba son alfa y las dos naranjas son beta. Un 2% podría ser hemoglobina que tiene dos cadenas alfa y dos delta, y un 2% se llama hemoglobina fetal. Siempre son dos alfa, ¿se fijan? Pero estas cadenas de aquí abajo, en este caso son beta, pueden ser delta o gamma. Pero fíjense, un 2% de nuestra sangre, de nuestra hemoglobina que tenemos circulando, es hemoglobina fetal.
Pero cuando éramos fetos, toda nuestra hemoglobina era fetal. ¿Cuál es la ventaja de esta hemoglobina fetal? Que roba el oxígeno a cualquier cosa. Por lo tanto, el feto le roba el oxígeno a la madre rápidamente porque tiene esta hemoglobina fetal. Entonces, un glóbulo rojo materno y un glóbulo rojo fetal, el fetal es mucho más poderoso en la atracción de oxígeno, por lo tanto, al estar separado por una membrana, el glóbulo rojo con su hemoglobina fetal le secuestra el oxígeno a la madre y el feto está oxigenado. Esto también es interesante, porque la hemoglobina tiene que tener aminoácidos que se llaman aminoácidos polares. Y los aminoácidos polares están felices cuando hay agua. ¿Ya? Eso lo vieron también. ¿Química tuvieron? ¿Sí? Tuvieron química. Entonces, los aminoácidos polares viven felices en el agua. Pero cuando hay una alteración genética y el ácido glutámico, que es polar, que le gusta el agua, es reemplazado por valina, que no le gusta el agua, fatal. Porque esa célula está inmersa en agua, es plasma. Entonces, va a estar esta célula, este elemento va a estar en un ambiente que no le gusta. Por lo tanto, fíjense cómo se forman estas medias lunas. A eso lo llaman. Y estas medias lunas, que son todos glóbulos rojos, pero aquí cambió su forma, ¿ya? Al pasar por un capilar se revienta. Y si se revienta su glóbulo rojo de manera prematura, el sujeto va a tener una patología que es la anemia. Pero la forma de esta célula es falsa, es distinta, está modificada. A eso lo llamamos anemia falciforme. Anemia falciforme. Estamos terminando. ¿Qué célula es esta? ¿Hay dos? Tiene varios glóbulos. Esta, la que estoy mostrando ahí. Tiene dos lóbulos. Tiene dos. ¿Quién son las dos? Este es un Eosinófilo. Eosinófilo. Era con eosina. Un lóbulo, ¿Eosinófilo? Claro, un poquito más tenido que esto. De ninguna manera es neutra esta distinción, ¿cierto? De ninguna manera. La veo. Veo los granos. Eosinófilo. Eosinófilo. Bien. ¿Y esta célula? Compárela con el tamaño de un glóbulo rojo. Linfocito B. Linfocito. Si yo quiero saber si es B, No, no se puede ver. o linfocito asesino natural, ¿cuáles son esos? NK, natural killer, asesinos que matan. Esos asesinos, fíjense que una de nuestras propias células, un monocito, pongamos el siguiente ejemplo, un monocito está trabajando para el enemigo, está generando virus. Está trabajando para el enemigo esa célula, está infectada, está resfriada. ¿Quién va a matar ese monocito? El linfocito, un linfocito que se llama NK, el único que lo puede matar. O sea, una de nuestras propias células mata a esa célula, a una célula que estaba trabajando para el otro lado. Un asesino natural, linfocito. Pero el linfocito no lo podemos diferenciar si es NK, si es T o B. Para eso tenemos que hacer extinciones especializadas, extinción en base a anticuerpos. Podemos generar. Fíjense esta célula que están ahí. ¿Qué célula será esa? Y esta que está aquí. ¿Ese también tiene dos? No, 1, 2, 3. Lo llaman neutrófilo. Las tres células son las mismas. Ah, ya. 1, Neutrófilo. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tiene más de dos, neutrófilo nomás. Neutrófilo. Y es más grande que el otro. Linfocito. Porque es un poquito más grande que el eritrocito. Pero los glóbulos rojos no le hallan nada raro al glóbulo rojo, o está normal. No. Fíjense ahí, eso es un glóbulo rojo bonito, gordito, saludable, robusto. Y esos son escuálidos, cansados, agotados, como estudiantes del ejecutivo a las 10 de la noche. Pero miren, fíjense, poca hemoglobina, ¿se dan cuenta? Sí, Entonces, no se tiñe mucho. El sujeto si hay poca hemoglobina tiene anemia, tiene una anemia. Hay anemia acá, porque hay poca hemoglobina. Y esos puntitos que están ahí, pequeñitos, ¿qué serán? Plaqueta. Plaqueta. ¿Ah? Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo tengo la duda, tengo un paciente que tiene sintomatología, y yo digo, esto es probablemente una infección, tengo la duda. Para salir de duda le hago un hemograma.
Si tengo aumentados los neutrófilos, yo digo, wow, esto sí es una infección. ¿De qué tipo? Bacteriana. Si no aumentaron los neutrófilos y aumentaron los linfocitos, también digo, es una infección. Mira, y si no aumentó nada y solamente aumentaron los basófilos, es una alergia. Pero ahora, los basófilos siempre van a estar aumentados en sangre. Pero a lo mejor yo no quiero, a lo mejor yo sé que es una alergia, pero solamente quiero estar seguro. Le voy a tomar un poco de moco de la nariz, voy a hacer un extendido, y ahí voy a tener otra célula que combate la histamina, para no tener tanta alergia. ¿Y qué célula tiene histaminasa? El eosinófilo. Por lo tanto voy a buscar eosinófilo en secreción nasal. Entonces, en vez de pinchar a una guagua en la clínica Dávila o donde sea, le voy a tomar un moco y lo voy a extender, y en el laboratorio, eosinófilo en secreción nasal. Por lo tanto, esto es un alérgeno. Y no lo pincha. Pero nunca hacen eso. En la Indisa. Plata. Sí. La Indisa, ¿alguien trabaja en la Indisa? Tiene laboratorio interno. La clínica Indisa, cuando usted lleva a un niño, no le gusta tomarle radiografía, no lo pinchan, no le colocan sonda, nada. Solamente hacen una buena anamnesis con el médico, y secreción nasal, poco salida, moco, tal. Tienen una clínica de familia, entonces los niños son nosotros, claro, lo menos invasivos posible. Entonces yo a mi hija que tiene 8 años siempre la llevaba ahí, y una vez en todo este tiempo la pinchaba, y le han tomado una radiografía en 8 años. Es como buena en ese aspecto. Eso, ¿qué célula es esa? Linfocito. ¿Y este elemento que está ahí? Plaqueta. Mire, llevamos una hora de clase, 1 hora 20, y 1 hora ya 20. un experto hematólogo. ¿Se dan cuenta? Con 1 hora. Esto, la hematología, yo lo aprendí en 1 año y medio. Yo soy hematólogo de formación. Y en 1 hora ya están ustedes tiquitaca. Esa célula que está allá arriba. Neutrófilo. Neutrófilo. Y la que está abajo. Linfocito. Son unos artistas. En el laboratorio. En la prueba En el práctica. laboratorio